Bienvenidos, estudiantes, a la tercera clase de GHC sobre los relieves venezolanos. El relieve venezolano constituye el criterio de mayor importancia en la diferenciación espacial del territorio venezolano. Esto se debe a que las formas del relieve influyen poderosamente en el clima, la vegetación, los suelos, la hidrografía, la fauna, la distribución de la población y por supuesto en las actividades económicas. El relieve venezolano representa las tres grandes formas regionales que se localizan en América del Sur, y Humboldt hizo referencia a la división del territorio venezolano en tres grandes áreas, que denominó dominio de cultivo. Es la región norte del país, donde se encuentran montañas y cordilleras de levantamiento geológico reciente. Luego está la de dominio de pasto, que es la región de llano. Es una llanura en el centro del país, de formación muy reciente. Luego nos encontramos el dominio de selvas, que es la región de Guayana. Esta es una serie de mesetas y macizos al sur, de formación muy antigua, lo que representa entonces que Venezuela es el único país que posee las tres formas del relieve. Comenzaremos con la región norte. El norte de Venezuela constituye la región de mayor diversidad desde el punto de vista del relieve. En ella podemos distinguir varias cordilleras que están orientadas, generalmente, de este a oeste, y que suelen estar separadas por fosas tectónicas, es decir, depresiones a lo largo de fallas, y cuyo hundimiento está asociado al propio levantamiento de dichas cordilleras. Dentro de la compleja y variada región norte del país, podemos diferenciar las siguientes subregiones desde el punto de vista del relieve. Los Andes venezolanos forman dos relieves completamente separados, el sistema de Perijá y la cordillera de los Andes. El sistema de Perijá está formado por dos alineaciones paralelas entre sí, lo que le concede características de páramo. Sin embargo, la considerable altura de esta serranía la ha convertido en una barrera difícil de atravesar. La cordillera de los Andes está formada por varias alineaciones montañosas. El relieve es heterogéneo, lo que significa que las actividades económicas son variadas. Existen algunos cultivos que se disponen según la altura, café, hortalizas, entre otros, y las ciudades y pueblos suelen ubicarse en las terrazas fluviales, que también son las mejores tierras agrícolas, lo que plantea conflictos de uso por la escasez de la misma. Luego nos encontramos la depresión zuliana. Es una subregión llana que forma una cubeta en el centro de la cual se encuentra el lago Maracaibo. Esta depresión, con más de 50.000 km², se abre entre el sistema de Perijá al oeste y los Andes venezolanos al suroeste, penetrando en territorio colombiano hacia el suroeste. Las actividades económicas de la región son sumamente importantes y variadas. El estado Zulia es el mayor productor de petróleo y el de mayor importancia agrícola del país. Luego nos encontramos la serranía del Lara y Falcón. El relieve se dispone en varias alineaciones paralelas, de este a oeste, que están separadas por algunos valles tectónicos, es decir, valles originados por fallas que también tienen la misma dirección. La subregión Lara-Falcón ocupa unos 40.000 km² y el problema más serio del medio físico es la escasez de lluvia, originada principalmente por la disposición del relieve. La economía de la subregión se encuentra limitada principalmente por la escasez de agua. Como consecuencia de este y otros factores, es una zona de migración. Luego nos encontramos la subregión centro-norte. Incluye a los valles de Aragua, del Tuy, de Caracas, Barlovento y otras áreas pequeñas. A pesar del relieve montañoso, es la subregión con mayor población. Y como consecuencia de su numerosa población, también los problemas geográficos de la subregión son muy serios. El problema del agua es muy grave, no tanto por la falta de lluvia, sino por el elevado consumo de la población. Luego nos encontramos el macizo oriental. La composición litológica del macizo es sedimentaria, predominando las rocas calcáreas, responsables de interesantes fenómenos kársticos, como son la Cueva del Guácharo y la Puerta del Guarapiche. Los estratos de roca caliza cortados por la erosión forman filas paralelas en las que se adaptan los ríos con el típico drenaje de bayoneta. Y por último, las costas e islas. Ellas se encuentran rodeadas por dos placas, la del Caribe y la del Sur, quienes son responsables de la inestabilidad sísmica del norte del país. Desde el punto de vista del relieve son bastante heterogéneas, lo cual significa que existen numerosos tramos, costas bajas, costas altas, de sumersión y de emersión.
Las costas del Caribe suelen ser, salvo excepciones, costas altas, donde existen extensos sectores de hundimiento a lo largo de fallas, que en varias partes siguen el dibujo de la propia costa. En el que su mayor parte sean costas altas se debe a que la parte más montañosa de Venezuela es precisamente la región norte. Ahora vamos a hablar sobre la región de los llanos. La región llanera venezolana se extiende sobre casi una tercera parte del territorio nacional y constituye una unidad bastante homogénea cuando la consideramos en su conjunto, aunque existen notables diferencias locales en cuanto a relieve, clima, vegetación, hidrografía y los suelos. Dentro de esto encontramos a los llanos occidentales, que a su vez se subdividen en llanos bajos y llanos altos. Los llanos bajos se presentan por debajo de la cota de los 100 metros, es una llanura inundable, donde los ríos se subdividen en numerosos cauces paralelos entre sí. Se presentan los campos de dunas más extensos de Venezuela. Estas dunas arenosas o médanos son alargadas y paralelas entre sí, con la dirección de los vientos dominantes del noroeste, y actúan modificando temporalmente el curso de los ríos. Luego nos encontramos a los llanos altos. Representan un área muy rica desde el punto de vista agrícola. Los suelos son profundos y fértiles. El drenaje es adecuado y existen muy buenas posibilidades de riego. Si se sustituyen algunos cultivos por otros de mayor rendimiento, así como el aumento del área cultivada, irán dando origen a un incremento de la riqueza agrícola de esta área. Los llanos centrales. Su relieve no es uniforme, ya que al norte se encuentra una serie de filas montañosas y al suroeste la constitución de cerros. La actividad económica tradicional de esta subregión era la ganadería extensiva, que ha venido siendo sustituida por la agricultura moderna. Luego nos encontramos a los llanos orientales. En esta zona se encuentran las mesas, quienes no son muy resistentes a la erosión,
por los ríos que se han encajado en ella. En los llanos orientales la ganadería extensiva fue, desde la época colonial hasta mediados del presente siglo, la actividad económica más importante, que ha sido sustituida por la explotación petrolera. La explotación de la faja petrolífera del Orinoco, iniciada en el sur del estado Monaga, constituye una nueva posibilidad de gran importancia en lo que se refiere al desarrollo socioeconómico de los llanos orientales. Luego nos encontramos a la llanura del Taica. Está poco poblada y cubierta en gran parte de selva y completamente plana, y las orillas de los ríos son la parte más elevada del relieve. Entonces, todas las poblaciones del delta se encuentran al lado de los ríos, que constituyen prácticamente las únicas vías de comunicación de la zona. Ahora nos encontramos a la región de Guayana, o escudo guayanés. Constituye la región natural más extensa del país, ya que cubre casi la mitad del territorio venezolano, tomando en consideración el criterio del relieve. Se pueden distinguir dos subregiones de acuerdo al tipo de relieve. La primera está considerada por las rocas ígneas o cristalinas del basamento, son las que predominan resultantes de la penillanura con cerros redondeados, de los que son ejemplos notables la piedra del Cocuy en el sur del estado Amazonas o la piedra del Medio al norte del estado Bolívar. Luego las sedimentarias, en las que la prolongada acción de la erosión ha dado origen a la formación de un relieve invertido. La cobertura sedimentaria del escudo guayanés está constituida fundamentalmente por arenisca y cuarcita, pero la existencia de numerosas intrusiones ígneas hace más compleja la composición litológica. Se puede decir que la cobertura sedimentaria forma los relieves más elevados al sur del estado Bolívar y al norte del estado Amazonas, mientras que el basamento y rocas cristalinas rodean el área interior como una aureola. La explicación de este hecho se debe a que el levantamiento que sufrió el escudo guayanés tuvo sus mayores proporciones en la parte central, disminuyendo progresivamente hacia la periferia. Es precisamente en esta periferia donde la erosión fue eliminando la cobertura sedimentaria, dejando el basamento cristalino al descubierto en grandes extensiones. Para finalizar, les dejo la actividad evaluativa y las instrucciones de cómo debemos realizarlo.